The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio 34, ya el primero del año 2020, del 2020, un episodio que hemos titulado, un título así como medio extraño, pero ¿por qué no? 2020, todas las opciones ahora sí sobre la mesa. Y es que el 2020 ha arrancado en medio de lo que ya nosotros habíamos definido en el año 2019 como el mapa situacional de la política exterior de Donald Trump en los Estados Unidos y precisamente de los Estados Unidos en cuanto a política exterior, con un caso que creo yo, bueno, quizá las agencias internacionales, quizá, por supuesto, quienes llevan, los analistas que llevan el tema del Medio Oriente y quienes son especializados, por supuesto, también en el tema de política exterior de los Estados Unidos, sí lo tenían contemplado. Pero quizá el común denominador de las personas y de los venezolanos en general no creían que se iba a producir una acción bélica arrancando el año 2020. Y por supuesto, no ha arrancado una guerra de lleno, de suyo, pero se ha producido, Daniel, una baja sensible, muy sensible, dentro de las fuerzas o la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en este comienzo del 2020. ¿Por qué? Bueno, en resumen, todos ustedes lo saben, un dron, que es una aeronave no tripulada de los Estados Unidos de América, apenas a horas, por lo que se presume, de la llegada de un señor apellido Suleimán o Suleimani, que era el líder del grupo Quds, que es un grupo como de élite, un grupo que lo ha catalogado los Estados Unidos además como un grupo paramilitar, pero un grupo de política exterior de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El señor Suleimani ha sido bombardeado, no quedó sino el brazo del señor Suleimani con el anillo, con eso, no es un rubí, no sé qué piedra preciosa era, y eso ha quedado en la mente y en las imágenes de todos los noticieros del mundo con el inicio de este año 2020. Es decir, los Estados Unidos ha bombardeado un objetivo en Irak, que era un objetivo fundamental para la teocracia iraní en este comienzo de 2020. Las reacciones estamos esperando que se produzcan, ya hay mucha gente que está diciendo que va a pasar toda suerte de cosas con respecto a la retaliación que va a tomar el Ayatollah Khamenei en Irán, o sea que aquí se va a producir una escalada de violencia donde Trump también ya ha declarado desde Mar-a-Lago, porque estaba en la casa de descanso, Donald Trump, y ha dicho que se coman la luz porque, bueno, porque él tiene ganas. ¿Y por qué hablamos de todo este tema de Irán y del bombardeo? Bueno, no es un bombardeo, de este cohetazo que le dieron a dos vehículos con tripulantes iraníes en Irak. Porque entre las distintas zonas de influencia, las zonas de interés que tenía Trump en el año 2019 y entre las que se metía Venezuela dentro del mapa situacional de los Estados Unidos, Irán era una de ellas. Y se han producido acciones con Irán, lo que ha llevado a que nosotros nos planteemos el tema de cuáles son las opciones que realmente tiene sobre la mesa Donald Trump y qué es lo que va a hacer en política exterior en este año 2020, que no lo perdamos de vista, es el año de la eventual reelección para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Yo estaba bien. Fíjate que me he reconciliado con el Medio Oriente. Qué bueno. Desde el punto de vista de las lecturas, por obligación, ¿no? Tengo aquí, creo que puedo mostrarlo, ¿no? Un libro interesantísimo que quiero recomendarle a todo aquel que se preocupe por entender y comprender el Irán moderno y los orígenes, que es este libro del diplomático de los Estados Unidos, Michael Ashworthy, perdón, de los Estados Unidos no, británico, que lo hace aún más interesante, porque su visión como embajador en Irán y su labor periodística, lo pueden leer, por cierto, él es profesor de la Universidad de Exeter, pero escribe, no sé si aún, porque me imagino que vive aún, ¿no? Porque este libro es algo viejo, en The Independent, en The Prospect, en varios medios. Pero fíjate, él hace aquí una revisión interesante. Este libro se llama Irán, una historia desde Zoroastro hasta hoy. ¿No? Él no está queriendo decir con esto que este libro es un resumen de la historia de Irán. O sea, no es que él está hablando del Irán desde Zoroastro hasta hoy. No, él está haciendo una afirmación. En este libro le está diciendo que Irán existe desde Zoroastro hasta hoy. Y dentro de esto lo explica de alguna manera.
Y lo primero que hay que decir es que no se puede explicar el Irán moderno para los que hablan de teocracia y para los que hablan de la religión como factor ductor de la actitud de Irán. Eso empezó antes del Islam. La religión siempre ha sido el factor fundamental en esas tierras, en las tierras de los iranios. Esto es importantísimo, porque Irán es, cuando tú revisas lo que Irán ha sido y ha querido ser desde que existe, Irán siempre ha querido ser un imperio, siempre ha querido ser una potencia. Claro. Y siempre ha sido visto como una amenaza por sus vecinos. Fuese por la Mesopotamia, fuese por los macedonios, fuese por los romanos, fuese por quien fuese. Entonces es allí donde tú ves que estas tierras, donde hay unos asentamientos desde que el tiempo es tiempo. Este libro comienza diciendo algo que yo quería leerlo, porque de alguna manera da una explicación y contextualiza. La primera palabra que tiene este libro es violencia. Violencia y drama, invasiones, conquistas, batallas y revoluciones. Estos son los colores de fondo que tiñen la historia iraní, que se remonta a épocas remotas y se extiende sobre territorios muy extensos. Tú no puedes hablar de la historia de Irán si no hablas de la violencia, del drama, las invasiones, las conquistas, las batallas y las revoluciones, porque eso ha sido todo. Irán, al igual que la Roma antigua, decidió en determinado momento imponer una religión de Estado y no fueron los ayatolás. Es que estos tipos decidieron que para ellos poder conquistar a sus vecinos, ellos tenían que renunciar al credo originario iraní, que era el zoroastrismo o el mazdeísmo, y asumir el Islam, tal cual como hizo Constantino cuando decidió que era el cristianismo en la religión que debía imponerse en Roma para poder hacer permanecer a Roma por encima de la realidad palpable de la época, que veía ya cómo iba en declive ese imperio. Yo creo que si se entiende eso, de ahí en adelante lo que te consigues es sangre, sudor y lágrimas, y no te tiene que extrañar lo que está ocurriendo hoy. Lo que está ocurriendo hoy no es otra cosa, Neomar, que la consecuencia. Muchos dicen, no, esto puede causar la Tercera Guerra Mundial. No. Esto es una consecuencia de 3 años de política de estrangulamiento que ha sabido llevar de una forma milimétrica la gestión de Donald Trump con respecto a Irán. Después de que se sale de los acuerdos nucleares, dices tú. Claro, por supuesto. Desde el año, sí, del año 17, correcto. 17, y aparte 18. de esto, es una acción de la cual hablaremos, por cierto, de forma más extendida en la ñapa, cuando hablemos 2020, el año de Trump, es la ñapa de la cual vamos a hablar. Tú dices que ahora sí, Trump va por lo suyo este año. No, es que nunca ha dejado de andar por lo suyo. Es que no, Donald Trump... Porque fíjate, como el tema de este fin es el tablero de Trump y las opciones que tiene sobre la mesa, mucha gente pensó, Daniel, porque el año 2019 fue dentro de todo calmado, dentro de todo en la política exterior de los Estados Unidos, porque en Venezuela no ocurrió nada, en Irán realmente no ocurrió nada. Fíjate que incluso hay gente que ha perdido esto de vista. Irán estuvo involucrado en el bombardeo, porque así creo que eso fue público, que se hizo sobre las refinerías sauditas a mitad de año pasado. Y ahí no ocurrió nada. Los saudíes, que son los aliados, uno de los aliados principales, independientemente que por supuesto que en Arabia Saudí no hay una democracia, ni mucho menos, que no la hay en casi ningún país de Medio Oriente. Yo diría que ni la va a haber. Ni la va a haber. Y de eso hay que hablar, porque el núcleo de estos problemas, por cierto, es Irán. Irán, por su capacidad territorial, por su historia, como tú lo has dicho, y por el tipo de régimen político tan puro, hacia un tipo de régimen político que hay en Irán, puro no por el sentido de pureza,
sino de la expresión más refinada de lo que plantea el mundo islámico en cuanto a política, que es esa teocracia, porque estamos de acuerdo, si es una teocracia, Daniel, lo que existe en Irán. Bueno, se pensaba que Trump no iba a hacer nada, y fíjate cómo arranca el año 2020, entonces tú estás diciendo que sí. Vamos a una cosa importante, en Irán, exacto, hay una teocracia. Es interesante, yo estaba leyendo, hay gente que confunde el ayatollah, que le costó mucho ser, es una historia muy larga, ¿no? Pero el que está actualmente siendo el líder supremo de Irán, que es Khamenei o Jamenei, no sé cómo se pronuncia. Mucha gente lo confunde con el ayatollah original que hizo la Revolución Islámica del año 79. Pero Khomeini murió en el 89. No, pero porque se parece. Entonces hay gente que dice, no, el ayatollah Khomeini. No, el ayatollah Khomeini, lo digo por el nombre. El ayatollah Khomeini es el fundador de la República Islámica. El actual es Khamenei. Khamenei, ajá. Este es un tipo que, sin entrar, porque por supuesto no conozco su vida, entiendo que tiene hasta una biografía publicada en español, que cosa que no hay casi de los líderes políticos islámicos, porque ellos no les interesa. Sí le ha interesado la proyección internacional, además por la proyección que tiene Irán, que básicamente interfiere en toda la política de Irán. Eso es un árbitro. De hecho, nosotros, Daniel, llegamos como gesto vinculante con el tema venezolano, nosotros llegamos a hablar, creo que en una oportunidad, Daniel, de la posible iranización del sistema político venezolano, no en el sentido de que nosotros vamos a migrar a ser una república islámica, sino en el sentido de cómo se llevan las cosas allá, porque lo que hace Khamenei es que es un tipo que está por encima del bien y del mal. Independientemente que en Irán hay un presidente, entiendo que Khamenei puede incluso determinar los miembros de la suerte de consejo electoral que hay allá, donde él veta candidatos. O sea, el tipo es el árbitro de la el consejo. El consejo. El consejo de los ayatolás es el árbitro. Exacto. Pero y Khamenei es la cabeza del consejo de los ayatolás, que viene siendo como son la gran mayoría de los cuerpos colegiados, sobre todo cuando se habla de regímenes autocráticos, variados, diversos, en permanente tirantez con otros poderes. Hay otro gran poder allí, que es el poder de las fuerzas militares, obviamente. Y es allí donde entra entonces, y por supuesto el poder político, que siempre está supeditado y que nunca es autónomo, siempre está dirigido. Lo importante en todo esto es cómo se evidencia con el tema de Irán que Donald Trump presentó una política con respecto a este país y con otras aristas, y no la ha soltado. El programa nuclear de Irán no podía avanzar y Donald Trump se lanzó contra él. Pero es que hay algo importante con todo esto, que es el origen de las preocupaciones que hay en Irán. Tú sabes que no es lo mismo, hay una crisis económica en Irán. No sabía. Pero esa crisis económica que hay en Irán, que está vinculada a los gastos, al alto nivel de gasto del Estado en temas militares y en el financiamiento de acciones expansionistas, como el financiamiento al Hezbollah, como la lucha contra el ISIS, involucrarse en la guerra siria, que es capital para ellos, porque ellos tienen esa cosa geopolítica que llaman un efecto de pinza, que ellos no pueden perder, ellos pueden permitirse que el régimen sirio, que en Siria haya un régimen que no sea aliado de ellos. Ellos se pueden permitir eso. Y por esas razones que tienen posiciones guerrilleras, es una cosa súper extraña. Yo estuve allí en el 2017, fue una cosa espantosa, en la frontera del Líbano con Israel. En la frontera del Líbano con Israel hay unas posiciones del grupo Hezbollah. Entonces, es aquí donde tú entras en la gran discusión, porque Hezbollah es un grupo que oficialmente no es el Estado iraní. Es una milicia auspiciada por ellos, pero no es parte del Estado iraní. Pero entonces, esta milicia Hezbollah controla vastos territorios del Líbano, fundamentalmente los que están unidos territorialmente con Israel. Entonces, en esa zona, donde me llevaron a mí y al otro grupo de periodistas que estábamos allí, en esa zona hay una presencia permanente, hay alerta permanente militar en la zona para combatir a las fuerzas de Hezbollah presentes en la zona, que bueno, que esos son combates, ahí nunca hay paz, hay conflicto permanente. Tuve la oportunidad de hablar con los soldados que cuidan eso allí, con los soldados que están allí. El capitán, el más alto oficial que había allí, era un muchacho de 30 años,
Porque esos son los soldados, esos son los militares. Un tipo de 30 años con 15 soldados bajo su mando y los soldados jóvenes de entre 18 y 23 años con un fusil en las manos diciéndote cuál es su día a día allí en esa frontera para proteger a su país de los embates de un grupo de malandros, fascinerosos, asesinos que quieren destruir Israel. Porque eso es lo fundamental en estos tipos. Así es. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando tú ves eso, ¿qué está ocurriendo en Irán? Bueno, que en Irán había una oleada de manifestaciones, una oleada de rechazo a la clase política, signo de los tiempos. No es en Irán, es en el mundo, porque está cambiando el mundo, está cambiando las relaciones de la sociedad, dentro de la sociedad, está cambiando la economía. Ya una persona desde su casa como tú y como yo pueden tener tranquilamente un medio propio con el cual pueden monetizar y el cual pueden vivir si les da la gana y si se empeñan en eso, a diferencia de tiempos pretéritos donde eran las corporaciones las que tenían el control de la marcha de las economías. Ya no es así. Entonces ahorita la protesta en Irán es, oye, pero ¿qué tanto dinero se gasta aquí en el sector militar, en el desarrollo nuclear y en el patrocinio de estas cosas? ¿Y qué pasa con la educación? ¿Y qué pasa con la inflación? ¿Y qué pasa con el acceso a vivienda? ¿Y qué pasa con los estudios universitarios? ¿Y qué pasa con los problemas básicos que tiene toda sociedad? Entonces es ahí donde entra el tema cultural. Porque es un tema, no es lo mismo una crisis económica en un país islámico que en un país que no sea islámico. Porque resulta ser, para los que no lo saben, que la cultura islámica, la religión islámica prohíbe los intereses. Y entonces el endeudamiento es una cosa distinta. Porque los textos religiosos, las normas religiosas islámicas prohíben, consideran que los intereses son usura y prohíben la usura. Entonces no hay capitalismo. Entonces, de alguna manera, no, sí lo hay, pero entonces tienes ese permanente debate. Entonces, ¿cómo haces tú para obtener un crédito, para recuperar la economía, si vas a pagar intereses sobre eso y eso va en contra de tus normas? Entonces, ahí hay toda una situación donde evidentemente esto termina explotando por donde menos se espera. Y bueno, y ocurre lo que ocurre. Pues. Mira, tres cositas antes de que, o dos o tres cositas antes que nos vayamos, porque no quiero que se queden allí. Número uno, que en atención a lo que tú acabas de decir del hastío de la sociedad frente a los regímenes políticos y la clase política imperante, habría que tomar en cuenta el tema de los años, ¿no? Justamente se acaban de cumplir, según mi cuenta, son ¿qué? 7, 9, 8, 9, 9, 40 años de la inauguración de la República Islámica de Irán. O sea, la revolución iraní fue en el año 79, como ustedes saben, fue depuesto el Shah de Irán, que se fue al exilio, terminó muriendo, creo que en Egipto, después de transitar un largo exilio. Y desde el año 79, hace 40 años que se acaban de cumplir, redondos, está instalado el régimen político del que es expresión ahorita el Ayatollah Khamenei, que inauguró el Ayatollah Khomeini y que ha producido esta suerte, ya lo hemos descrito, de teocracia, con el árbitro, digamos, del Consejo de los Ayatollahs como máximo árbitro rector de los destinos políticos y religiosos y culturales de Irán. Todo en Irán está vinculado a una cosa que es monolítica, que es esa visión de la sociedad de acuerdo a un solo paradigma. Ahí hay un tema, segundo tema, Daniel, es que ¿por qué el problema? Este problema añejo tiene que ver con esta cosa incubada, como tú dices, no de hace 40 años, sino de hace mucho antes, desde que se hablara del zoroastrismo, en lo que era Persia, el imperio persa, antes de que existiese la República Islámica de Irán. Y luego con el tema de la imbricación de la religión y la política, y es que evidentemente Irán no va a ceder, y no parece, tú lo has dicho arrancando el programa, no va a ceder hacia la democracia liberal. O sea, eso es muy difícil. No, yo diría que es imposible, en la vida no hay nada imposible, pero hay fuertes factores culturales, religiosos, de acostumbramiento que juegan en contra de lo que se ha tratado de hace mucho tiempo, que al menos una parte de Medio Oriente se convierta hacia la democracia liberal. Eso no parece que vaya a ocurrir y eso es lo que causa este choque. No vamos aquí a entrar en el choque de civilización y nada de esas cosas porque eso es un tema más complejo, pero hay un choque cultural muy fuerte que es lo que dinamita los puentes para que pueda haber entendimiento entre Occidente y el Medio Oriente en estos casos. Entonces, lo que estamos viendo es eso, es un episodio de eso. Y el tercer punto,
es cómo esto nos salpica a los venezolanos. Hay que tenerlo muy claro. Obviamente, Irán y la política exterior de Teherán, sobre todo acentuada hacia el momento en el que le tocó ocupar la presidencia a Mahmoud Ahmadinejad, fue muy cercana al chavismo, además para cosas no santas. Tú has hablado de cómo Hezbollah se iba nutriendo de el financiamiento y además de la estimulación del propio Irán y la política de Teherán para crecer. Pero es que justamente el tipo que acaban de matar, Soleimani, era un tipo que era la cabeza de un grupo que es el Grupo Quds. El Grupo Quds se dice que tiene entre 5.000 y 10.000 hombres, no es mucho. Pero ¿qué es lo que una hace? Fuerza de élite, una especie de Es una fuerza de élite y que más que estar en el terreno peleando, lo que se dice es que son como unos cancilleres de la agitación en todo Medio Oriente. Se les vincula con Hezbollah, con los grupos paramilitares. Es una guerrilla, Neomar, porque fíjate, eso es importante y me perdona que aunque el tema era hablar de las opciones de Trump, pero nos hemos adentrado. No, ese va para la ñapa. Aquí hablamos de lo que pasa es que tú sabes que el tema con Irán es que recuerda que esa República Islámica de Irán, que nació en el año 79, desde el momento en que nace, cae en desgracia porque era una república islámica pero chiita, expansionista y teocrática, lo que chocaba con la tendencia universal en la región de regímenes con gente islámica, árabes, porque los iraníes son persas, no árabes, y además de eso, seculares. ¿Por qué? Porque para poder tejer las alianzas que los tipos tejían en el contexto de la Guerra Fría, estamos hablando que todos estos tipos, por natural inclinación anti-yanqui, se presentaban como inclusive como socialistas dentro de esta línea del partido Ba'ath, que era el nombre que tenían todos los partidos de gobierno de la región, inclusive el partido de Siria, el partido de Hafez al-Assad todavía se llama Ba'ath. Que fue el primer partido Ba'ath, exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que Saddam Hussein no se podía permitir el lujo de tener al lado a una república islámica chiita cuando él tenía el enemigo en casa, porque dentro de Irak los chiitas eran una cosa como el 40% de la población. Él no podía permitirse que se alzaran unos chiitas al lado, que instauraran una teocracia, yendo en contra de los valores seculares, entre comillas, y además de eso, que se convirtiera en una potencia expansionista, que tuviese repercusión en lo interno. Por eso es que él declara la guerra contra Irán. Y empieza una guerra que arranca en el año 80-81 y no termina sino 10 años después, en el año 89. Termina esa guerra. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que el Irán depauperado, que no tenía un ejército del tamaño que sí tenía Saddam Hussein, que le encantaban los juguetes de guerra y le encantaba ir a la guerra y le encantaba un tanque, un avión, un helicóptero, un fusil, un misil. Ese hombre era fanático de esos juguetes. La única salida que le quedó al régimen iraní fue lanzarse a la guerra de guerrilla. Por eso es que esa guerra fue tan cruenta, una guerra donde todavía se hacen regularmente intercambios de cadáveres. Imagínate. Porque y de detenidos. Es una cosa terrible lo que ha ocurrido allí todos estos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos tipos se van y ya entonces queda en Irán como una política militar, una doctrina militar, el tener fuerzas guerrilleras para librar sus guerras, porque por la vía normal, la vía regular, por un ejército regular, lamentablemente no tienen la fuerza. Es una política, Daniel, de aliento de grupos irregulares locales en cada una de los sitios geográficos donde van. Y aquí vamos con el cierre al caso Venezuela. El caso Venezuela está vinculado a eso, de manera que si nos metemos en el tablero, volvemos a nuestro planteamiento original del tablero de Trump, de alguna manera sí, Trump está atajando el caso que nosotros hemos mencionado y que ha mencionado mucha gente, denominado como el eje del mal, que es el eje Teherán, Caracas, por supuesto La Habana, y que tiene ramificaciones quizá en menor cuantía en cuanto a la penetración de capital y de grupos paramilitares, pero que está diseminado por buena parte del mundo, pero es Irán ineludiblemente un aliado estratégico de Maduro en estos momentos. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, eso es labor de prospectiva.
Pero evidentemente lo que queda claro es que Trump no suelta el caso Irán y por consiguiente está bombardeando, no literalmente, pero sí de manera figurada a principios de año, la línea de flotación de Maduro de alguna manera. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Yo espero que haya acciones, va a haber acciones del lado iraní, no sé en qué sentido específicamente, pero las contracciones de Donald Trump también se van a hacer presentes. O sea que Donald Trump, Daniel, y lo vamos a resolver en la ñapa, como que se iba a tomar el año 2020 como un año importante con este planteamiento que lastimosamente en Venezuela no tuvo mayores repercusiones o no las ha tenido. Ojo, vamos a reformular, no las ha tenido hasta ahora con esto de que todas las opciones están sobre la mesa cuando de política exterior se trata. Bien, nosotros nos despedimos en este fin de político de principio de año, es el primero del 2020 que estamos haciendo el día de hoy. Les agradecemos a todos por apoyarnos, a quienes nos apoyan en nuestras cuentas de Patreon, la de Daniel de Lara F, patreon.com/DelaraF, la mía, patreon.com/neoadolfo. Gracias también a quienes se suscriben al canal, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones y le dan like a los videos, además de difundirlos en sus redes sociales. Suscríbanse también, recuerden, acá abajo les va a quedar el link en la descripción del video y en el comentario destacado de la ñapa que habla de el año 2020 como el año de Trump, en el canal de Daniel. Suscríbanse en el canal de Daniel también y por favor acompáñenos nuevamente en el fin de político y en la ñapa el próximo fin de semana. Hasta entonces.